Buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Es una bendición un día más reunirnos con cada uno de ustedes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Dios, su favor y su gracia del Padre esté sobre cada uno de ustedes. Es una bendición ver cuántos hermanos y cuántas hermanas están reunidas en el nombre del Señor con hambre y sed de Él. Porque yo creo que todos los que estamos acá hemos sentido un llamado especial de parte del Padre. Amén. Dice su palabra que muchos son los llamados, pocos los elegidos. Sintámonos bendecidos de ser elegidos por el Señor para esta noche. Amén. Es un honor haber sido elegidos de parte del Padre para estar esta noche reunidos aquí en su presencia. Amén, hermanos. ¿Listos? ¿Estamos listos para iniciar nuestra enseñanza del día de hoy? ¿Cuántos fueron bendecidos con la enseñanza del martes pasado? Del jueves, ¿verdad? Del jueves. ¿Cuántos fueron bendecidos? Amén. ¿Hablamos acerca de qué tema? No lo recuerdo bien. ¿De qué tema hablamos? Del compromiso. La importancia del compromiso. La importancia del compromiso, ¿verdad? Qué importante, valga la redundancia, es el compromiso, ¿verdad? Saber la importancia del compromiso fue algo muy grandioso. Fue algo que nos trajo mucha revelación acerca de lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener delante del Padre. Cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo, no lo debemos de cumplir, ¿verdad? No lo debemos de cumplir. Entonces, ¿cómo es? Muy bien, es al contrario. Cuando nosotros nos comprometemos en algo, lo debemos de cumplir, ¿verdad? Lo debemos de cumplir. Dios pasa por alto esas promesas que le haces y luego te olvidas. No, ¿verdad? Dice que Dios no se olvida de todo lo que tú te comprometes a hacer delante de Dios. Él no se olvida. Él dice, ok, te voy a dar el tiempo que lo medites, que lo pienses, que te arrepientas y que vuelvas a venir a mí y cumplas lo que me has prometido. Y cumplas en lo que te has comprometido. Todo lo que nos comprometemos con Dios no caduca. Es algo que está vivo, perenne, siempre. Y que puedes olvidarte, pero luego, cuando lo recuerdas, pides perdón al Señor por haberte olvidado y cumples lo que prometiste. Cuando nosotros alzamos la mano y decimos, Señor, acá está mi vida para servirte hasta el último día de mi vida en esta tierra, tenlo por seguro que ese compromiso que hiciste, Dios lo escuchó. Y Él va a ver la forma de que ese compromiso se cumpla. Te va a direccionar. La ayuda de Dios es que Él te va a direccionar para que tú cumplas eso que te comprometiste con el Señor. Y lo mismo pasa cuando empeñamos nuestra palabra con nuestro prójimo. Te prometo que te llevo, te prometo que voy, te prometo que hago esto, te prometo. Como hace un momento hablaba con alguien y decía que me comentaba esta persona que el matrimonio no era fácil. Y yo le digo, es verdad, no es fácil. Y muestra de eso es que en el matrimonio te advierten lo que va a ser el matrimonio. Te están dando una advertencia de lo que va a ser el matrimonio cuando tú haces tus votos matrimoniales. Cuando tú haces tus votos matrimoniales, no dices en la felicidad, en la riqueza, cuando todo va bien, cuando todo es perfecto, cuando todo es chévere. Tus votos matrimoniales, el compromiso que tú haces, no solo delante de tu pareja, sino delante de Dios, es en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Amén. En la riqueza y en la pobreza. Y así sucesivamente. El compromiso que haces es en todo momento. Nadie sabe lo que mañana pasado, en un mes, en 2 meses pasará. No lo sabemos. Pero el compromiso es ese. Yo me comprometo a estar contigo, pase lo que pase. Ese es un compromiso. No sabiendo lo que va a ocurrir, pero estás dando tu palabra, que estás dispuesto a ir en ese viaje comprometida a lo que va a ser, comprometido a lo que va a ser. Y el matrimonio es así.
Se pasa por distintas situaciones. Amén. Por distintas situaciones se pasa. Amén, listo, esa fue la importancia del compromiso. Ahora, hoy día tenemos un tema también así de interesante, así de bonito, así de chévere, que es un tema que hoy en día se da mucho, y no solamente en gente que no conoce a Cristo, sino incluso se da en hijos de Dios. Y es un tema que preocupa, realmente es un tema que preocupa mucho. Porque si bien ustedes se han dado cuenta, se oye mucho de que estamos en los últimos tiempos. ¿Amén? Estamos en los últimos tiempos, se oye hablar bastante de eso. En que hay cosas que están sucediendo que antes no sucedían, que están pasando cosas que no se lo esperaban, que no son normales ver, o que se asemejan mucho a lo que la palabra de Dios nos habla acerca de las señales de los últimos tiempos. Y una de esas señales de los últimos tiempos es cuando la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos, dice que en los últimos tiempos, el corazón de muchos se enfriará. Se enfriará y por ende se endurecerá. Cuando un corazón se enfría, cuando un corazón se endurece, desarrolla muchas cosas que no son del agrado de Dios. Amén. Cuando un corazón se enfría, cuando un corazón se endurece, comienzan a desarrollar, estos hijos de Dios, estas personas que recibieron un día al Señor en su corazón, comienzan a desarrollar actitudes, comportamientos, pensamientos que no son del agrado a Dios. Amén. Y una de las cosas por las cuales traen consecuencias terribles, según dice la palabra de Dios, es cuando a causa de nuestro corazón endurecido somos ingratos. Soberbios. Cuando somos ingratos. La ingratitud es un indicio de soberbia en nuestras vidas. Ojo, la ingratitud es un indicio de soberbia en nuestras vidas. Es creer que todo lo que tenemos, que todo lo que logramos, que todo lo que hacemos, todo lo que poseemos viene de nuestra fortaleza, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, y que no hemos necesitado a un creador, a un Dios que nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Esa es la ingratitud. Cuando nosotros vamos a Google y preguntamos, ¿qué es la ingratitud? Nuestro amigo Google, lo único y conciso que nos responde es falta de agradecimiento. Eso es lo que nuestro amigo Google nos dice acerca de lo que es la ingratitud. Cuando nosotros somos ingratos, dice, cuando hay ingratitud a nosotros, es que hay falta de agradecimiento. No hay agradecimiento en nosotros. Dice que la ingratitud es una forma de indiferencia y de desprecio. Miren lo que significa la ingratitud. Según nuestro amigo Google, dice que la ingratitud es falta de agradecimiento. Dice que la ingratitud es una forma de indiferencia y de desprecio. Por ejemplo, algo cotidiano que puede pasar en nuestro entorno. Por ahí que uno de los cónyuges, porque conozco a muchos hombres, muchas mujeres que hacen estas labores, que hacen estas funciones, que hacen estas cosas. Por ahí uno de nuestros cónyuges ordena la casa. ¿Ya? Por ahí uno de los cónyuges ordena la casa. Y viene el otro y ve que está todo ordenado, limpio, aseado, todo en su sitio, todo, y no dice nada. No dice gracias, por ejemplo. Gracias por tener ordenada mi casa, por haber limpiado, por haber lavado, por haber hecho esto. Gracias, no lo dice. Porque hay ingratitud en esa persona. Porque dice que la ingratitud es una forma de indiferencia. Es indiferente a lo que hiciste. Es indiferente. No le tomó importancia.
no le hizo caso a lo que tú hiciste, que te costó tiempo, trabajo, dedicación, no le tomó importancia. Y no supo ser agradecido con lo que hiciste. Ahora, mi pregunta es, ¿a cuántos de nosotros nos afecta ese tipo de actitudes? ¿A cuántos de nosotros nos afectaría ese tipo de actitudes? Solamente a 3. ¿A 3? No. A los 15. A los 15 nos afectaría ese tipo de actitudes, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿cuánto más a Dios que nos da todo lo que nos da? ¿Cuánto más a Dios le afectaría esta ingratitud, esta indiferencia, este desprecio que nosotros podamos tener hacia Él? ¿Qué más dice nuestro amigo Google? ¿Qué significa? Dice nuestro amigo Google que una persona ingrata significa esto. Dice que una persona ingrata es desagradecida, que se olvida o desconoce los beneficios recibidos. Dice nuestro amigo Google que una persona ingrata es aquella que es desagradecida, que olvida o desconoce los beneficios recibidos. ¿Por qué le tengo que decir gracias a mi esposo o a mi esposa que trabaja si esa es su obligación? Si esa es su obligación, trabajar. Y Dios ya nos está enseñando que la persona que tiene ingratitud es una persona desagradecida, que olvida o desconoce que el que tu esposo o tu esposa salga a trabajar y ayude con la mantención de ese hogar es algo que lo está haciendo con amor, con dedicación y con entrega. ¿Tenemos que ser agradecidos o no tenemos que ser agradecidos? Tendríamos que ser agradecidos, ¿verdad? Muy al margen si es su responsabilidad o no, en nuestro corazón tendría que haber gratitud por el esfuerzo, sacrificio y amor que pone en lo que hace para el beneficio tuyo. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios se merece ese agradecimiento de parte tuya y mía? ¿Cuánto más Dios? Si a nosotros como seres humanos nos gusta que sean agradecidos con nosotros, porque es una muestra de consideración, de valoración, de respeto, de honra, de reconocimiento que algo bueno estamos haciendo o que un bien le hemos hecho a esa persona, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios anhela que tu corazón y el mío sean gratos, no ingratos con Él? ¿Cuánto más Dios? A veces estamos en la posición más que Dios nos sentimos, porque exigimos eso, que sean agradecidos con nosotros. Mas nosotros no mostramos una actitud de gratitud con Dios por todo lo que nos da, por todo lo que hace por nosotros, por todas las oraciones oídas y respondidas, por todas las veces que nos salvó de alguna situación, por todas las veces que cuida nuestra entrada y nuestra salida, por las veces que provee el alimento en nuestra mesa y nunca nos falta, por las veces que cuida de nosotros, por las veces que hace todo. ¿Cuánto más nosotros debemos de ser gratos con el Señor? A veces no tomamos en cuenta estas cosas que deberían de ser fundamentales en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta tampoco las cosas que desencadenan tener un corazón ingrato ante Dios. Ni siquiera se imaginan lo que desencadena un corazón ingrato ante Dios. De ahí se preguntan, ¿por qué todo me va mal? ¿Por qué estoy de una y paso a otra y a otra peor y a otra recontra peor y de esta no salgo y sigo en la otra? Porque todo corazón ingrato ante Dios
tiene consecuencias. Amén. Tiene consecuencias. Dice nuestro amigo Google que ser ingrato, dice, eres ingrato cuando siempre quieres recibir algo a cambio de lo que haces. Eres una persona ingrata cuando haces algo y estás esperando recibir algo a cambio por lo que hiciste. Eres una persona ingrata, dice. Actúas por interés. Solo actúas por interés. Cuando eres una persona que actúa por interés, dice que eres ingrata. Eso dice nuestro amigo Google. Otra de las cosas que quise averiguar un poquito más era por qué se desarrollaba la ingratitud en las personas. ¿A qué se debía que las personas sean ingratas? ¿A qué se debía? ¿Ok? ¿A qué se debía? Dice que si bien es cierto, no hay un origen exacto acerca de la ingratitud, no hay un origen exacto, o sea, no dicen, ingrato eres por esto, porque naciste así, porque fuiste así, no. Algo a ciencia cierta no existe. Pero sí puede ser que proviene de una mala educación, que en casa no te enseñaron a ser agradecidos, que los hijos no vieron entre los padres que hubo gratitud, que les enseñaron que por cada cosa que recibían, porque te pasaban el plato, el tenedor, la cuchara, recogías la mesa, te traían la ropa, hacían las cosas, eras agradecido, quizás no vieron eso en su entorno y por eso, por esa mala educación, crecieron ingratos. Dice que también es una actitud de arrogancia. Cuando somos soberbios, creemos que todo merecemos que nos hagan. Y no necesitamos agradecer a nadie las cosas que hacen por nosotros, porque creemos que lo merecemos. Porque creemos que merecemos todo. La arrogancia, dice. También puede suceder por el sentimiento que hay en nosotros de rencor o de envidia. ¿Ok? También puede tener una persona ingratitud en el corazón porque puede haber en su corazón algún sentimiento de rencor o de envidia. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos atentos todos hasta acá? ¿Estamos comprendiendo bien lo que significa la ingratitud para entrar a nuestro tema central? ¿Sí? Perfecto. Dice que cualquiera que sea su origen, sea porque tiene una mala educación, porque hay una actitud de arrogancia, porque hay un sentimiento de rencor, dice que cualquiera que sea su origen, las actitudes ingratas producen cierta frustración e incluso una herida emocional en la persona. Miren, las personas que son ingratas, dice que en ellas se produce una cierta frustración e incluso una herida emocional en ellas. ¿Ok? Incluso una herida emocional en las personas, dice. ¿Ok? También dice que la envidia y el resentimiento suelen ser algunas de las causas que generan la ingratitud. La envidia y el resentimiento. ¿Por qué le voy a agradecer a este? ¿Acaso este o esta me agradece lo que yo hago? Resentimiento. ¿Hay alguna molestia? ¿Hay alguna ofensa entre esas personas que por ende no desarrollas gratitud? Eres ingrato e ingrata. ¿Ok? Por la envidia. Por la envidia también. De ahí dice, también hay algunas personas que creen que el agradecimiento y la humildad son signos de debilidad y por ende no lo practican. En otras palabras, hablando criollamente, por la baja autoestima. ¿Amén? Por la baja autoestima. Ay, qué lindo ese bebé. Por la baja autoestima, ¿ok? Dicen que también hay algunas personas, para que nos quede claro, que creen que el agradecimiento, que el ser agradecido, por eso desarrollan ingratitud, que ser agradecido y ser humildes, dice que son signos de debilidad y por ende no lo practican. ¿Cuántos de nosotros cuando bajamos de la combi le decimos gracias al chofer? ¿Cuántos de nosotros? Amén.
Qué alegría que en este grupo todo sea así. Qué alegría que en este grupo desarrollen un corazón grato, no ingrato. Yo veo que mucha gente sube y baja del ómnibus sin decir gracias. Y a veces cuando tú bajas y dices gracias, hasta el chofer se sorprende porque en todo el día nadie le dijo gracias por el servicio que te brinda. ¿No es cierto? Sí, Carlitos, sí te comprendo, Carlitos. Sí entiendo lo que estás diciendo. Entonces pasa eso, ¿verdad? Y parte del corazón grato, del ser agradecido, es agradecer todo ese beneficios que recibimos en todo momento y en toda circunstancia. Aún ¿Okay? cuando se le paga. Aún cuando se le paga. Se le agradece. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso es básico y habla muy bien, no solo de los principios, de los valores que tienes, sino de la consideración que hay en ti, sino del amor que tú tienes hacia tu prójimo, que eres empático, que consideras el trabajo que está haciendo. Igual cuando vas al mercado y la casera te atiende y te da 1 kilo de carne, 1 kilo de limón, gracias casera, gracias, hasta luego, y se va. Mucha gente recibe que porque pagó, siente que no debe de dar gracias por lo que recibió. Y no es así. El Señor nos llama a nosotros como hijos de Dios tener un corazón agradecido. Cuando nosotros somos agradecidos a Dios, te es fácil ser agradecido con todo tu entorno. Pero si tú no tienes un corazón agradecido a Dios, entonces tú no vas a saberle dar gracias a nadie que esté en tu entorno. No vas a saber ser agradecido con tu esposo o con tu esposa. No vas a ser agradecido con tus hijos. No vas a ser agradecido con nadie. Y el Señor dice que no solo es oírlo, sino hacerlo. Se demuestra, lo dices con tus palabras y lo demuestras con tus acciones. Dios, cuando tú haces algo y Él está feliz, no solo alegra su corazón, sino que sus acciones demuestran que Él está feliz. Y si nosotros somos hijos de Dios, pues imitamos a nuestro Padre en cómo Él actúa y cómo Él hace las cosas. La ingratitud es uno de los pecados que Dios aborrece, porque le quita la gloria a Dios. Y si le quita la gloria a Dios, tenlo por seguro que si tienes un corazón ingrato, nada te va a ir como tú esperas. Nada. Todo te va a ser difícil, todo te va a costar. No, pero yo sí le agradezco a Dios porque todos los días me levanto en la mañana. Ok, te levantas en la mañana, oras en la mañana, pero tu comportamiento durante todo el día, ¿demuestras que eres grato? ¿Demuestra que eres agradecido? ¿O eres de las personas que dices, ¿quieres que te dé gracias por eso? ¿Qué? Pero si eso cualquiera lo hace. ¿Qué? Pero si eso, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene? Que cocina cualquiera cocina, que limpia cualquiera limpia, que va a trabajar cualquiera va a trabajar, cualquiera lava los platos, cualquiera ordena. ¿Eso es tener un corazón agradecido? No, ¿verdad? Ese es un corazón soberbio, ese es un corazón que no tiene humildad, ese es un corazón que no tiene gratitud. Cuando una persona es grata y tiene el amor de Dios en su corazón, sabe agradecer lo más grande y lo más pequeñito. Sabe agradecerlo todo. Y cuando tenemos un corazón que es grato, tenlo por seguro que las bendiciones de Dios estarán sobre tu vida en todo momento. Porque tienes que tener el principio, y el principio es ser agradecidos con tu Padre. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca de la ingratitud? Dice que el problema de la ingratitud con Dios, dice, no es causa del mal. O sea, dice que la ingratitud no causa el mal, o no es la causa del mal. Dice que si no es el resultado de él. Cuando tú te vuelves ingrato, cuando tú eres ingrato, endureces tu corazón. Y es por eso que salen cosas malas de ti. ¿Ok? O sea, les vuelvo y les repito, el problema de la ingratitud con Dios
no es la causa del mal. No es la causa del mal, ¿ok? Dicen que es el resultado del mal, de lo que tú tienes en el corazón, ¿ok? Dice, una vez que endurecemos nuestro corazón a tal punto que ya no vemos a Dios como nuestra fuente de nuestros dones, no hay nada que esté fuera de sus límites. Dice que cuando la ingratitud ha traído como resultado las cosas malas, el pecado, ya no reconocemos a Dios como nuestro proveedor, como quien nos da los dones, como quien nos da todo lo que tenemos. Amén. Ya no lo reconocemos. Dice también, una de las razones por las que la Biblia se muestra tan firme en contra del desagradecimiento y la ingratitud es que Dios sabe que el resultado final de esa arrogancia es una mente depravada. Comienzan y vienen los malos pensamientos que bajan al corazón y se llevan a cabo en el pecado. Amén. Por eso dice, una de las razones por la que la Biblia es muy firme y cortante con el desagradecimiento y la ingratitud es que Dios sabe el resultado final de esa arrogancia, de no saberle agradecer a Dios lo que es de Dios. Amén. Dice, cuando reconocemos que todo lo que somos y lo que tenemos es un regalo de Dios, evitamos el orgullo. El orgullo huye de nosotros cuando nosotros reconocemos y sabemos que todo viene de Dios. Cuando reconocemos y sabemos que todo viene de Dios, nace la humildad en nosotros. Amén. Nace la humildad. Una de las cosas que el Señor desaprueba acerca de la ingratitud y por ende traen consecuencias está en Romanos 1:18. Vamos a Romanos 1:18. Dice la palabra de Dios. A ver, Romanos 1. Vamos a Romanos 1:18. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Miren lo que vuelvo y les repito. La ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Desde dónde viene todo lo malo que te pasa? Desde el cielo, dice la palabra de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra todo lo malo y con toda la maldad de quienes injustamente retienen la verdad, contra los que no hacen lo que Dios les manda. Primera de Tesalonicenses, dice, Primera de Tesalonicenses 5, si no me equivoco, 5:18, dad gracias a Dios en todo. Cuando tú te rebelas contra eso y no le das gracias a Dios, entonces dice la palabra de Dios que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Dice 19, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente. Para ellos para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se los reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y puede comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no existe excusa. En otras palabras, Romanos te está diciendo que todo lo que existe, que todo lo que hay desde la creación hasta este tiempo lo hizo ¿quién? Dios. Y que todo lo que en su palabra está escrito se hace evidente de esta manera. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Amén.
Romanos nos pone claras las cosas. Acá no hay excusas para decir que esto no lo hizo Dios, que esto no lo hizo, porque todo lo que Dios dice en su palabra que ha hecho es evidente con todo lo que ves, con todo lo que vives, con todo lo que tienes, con todo lo que posees, con todo lo que Dios te ha dado. Esa esposa, ese esposo, esa familia, esos hijos, esa casa, ese carro, esos bienes, ese negocio, todo eso Dios lo hace evidente, que te lo dio Él a ti. Amén. Dice Romanos eso. Por eso, de modo que no tienen excusas para ser agradecidos. No tienen excusas, porque lo que Dios dijo lo hizo, es evidente en tu vida. Amén. ¿Qué más dice? Pues a pesar de haber conocido a Dios, o sea, habla a los hijos de Dios, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. No lo glorificaron, no reconocieron, en otras palabras, que vino de Él. No reconocieron que vino de Él. Fueron ingratos, soberbios, ni le dieron gracias. Fueron ingratos, fueron malagradecidos, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Acá está el problema de todo ser humano por la ingratitud, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Yo trabajé para tener esta casa, yo me saqué la mugre para hacer esto, todo esto que tengo es mío gracias a mi esfuerzo, a mi dedicación, a mi inteligencia, a mis relaciones. Y le quitas la gloria a Dios de lo que hace en tu vida, que gracias a Él eres lo que eres y tienes lo que tienes. Gracias a Él. Dice la palabra, pues a pesar de haber conocido a Dios, tú y yo lo conocemos a Dios. Dios nos ha respondido muchas oraciones. Dios nos ha mostrado que existe. Dios nos ha mostrado que todo lo que tenemos es gracias a Él. Nos lo ha demostrado. Nos ha oído en todo momento cuando lo hemos necesitado. Dice, porque a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron. No reconocieron que todo aquello venía de Dios. Menos le agradecieron, menos le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón, y por consecuencia de la ingratitud, su necio corazón se llenó de oscuridad, se llenó de pecado, se endureció. Se llenó de pecado y se endureció. Yo les hago una pregunta. Aquella persona que tiene el corazón endurecido, ¿puede dar cosas buenas o da cosas malas? Solo cosas malas. Solo cosas malas. Así es que vayan analizando cómo está su entorno. Cuántos agradecidos hay y cuántos agradecidos no hay. Porque ya el Señor nos dice que su necio corazón se llenó de oscuridad. Cuando el necio corazón se llena de oscuridad, solo hay quejas, solo reniegas, solo ves lo malo, solo sientes cosas malas y todo es en negativo. Porque tu corazón se llenó de oscuridad a causa de que no glorificaste a Dios, a causa que no le diste gracias a Dios y a causa que seguiste tus propios razonamientos. El que tenga oídos para oír, oiga la palabra de Dios. Amén. Eso fueron una de las cosas. Ok, ese es uno de los ejemplos que pasa en la Biblia a causa de la ingratitud. Vamos ahora a Números 21. Números 21, 4 y 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios. Números
21, 4 y 5. Dice la palabra de Dios. Después los israelitas partieron del monte Or en dirección al Mar Rojo. ¿Quiénes fueron los que partieron? Los israelitas. Dice que los israelitas partieron del monte Or en dirección al Mar Rojo. Para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó. ¿Qué pasó con el pueblo cuando partieron del monte Or? Dice que se desanimaron. Dice que se desanimaron. Ni bien salieron, se desanimaron. A ver, ¿qué más pasó? Se desanimaron y dice que murmuró contra Dios y contra Moisés. El desánimo te lleva a murmurar, a hablar cosas que no debes, a hablar cosas que no piensas bien, sino que lo haces por el enojo, por el desánimo, por la frustración, por cualquier cosa. Dice que ellos murmuraron contra Dios y contra Moisés. Dice, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para qué hacernos morir en el desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, los llevó ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto, les hago una pregunta a todos los que están atentos. En el desierto, ¿Dios los abandonó? ¿Dios los dejó sin comer? ¿Dios les dejó sin beber agua? ¿Dios les dejó que su ropa se envejeciera y que sus zapatos se desgastaran? No. Dios, en otras palabras, ¿se olvidó de ellos? No. No, ¿verdad? Pero sin embargo, y todavía Dios les daba un maná, dice que les daba un pan llamado maná, que ni sus antepasados habían probado. Ellos fueron privilegiados al recibir un alimento que venía directamente de Dios, un alimento especial, un alimento que nunca nadie había comido y había probado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación? Que Dios nos ha dado lo que a nadie nunca les dio y no supimos ser agradecidos con el Padre, sino que murmuramos aún de lo que Dios estaba haciendo con nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos parecido en algún momento al pueblo de Israel? Que habiendo tenido todo directamente de las manos de Dios, hemos murmurado y nos hemos aún quejado de lo que teníamos. Ay, Señor, no, yo no quiero estar en este trabajo no me gusta, que me fastidian, que hacen esto, que dicen lo otro, que tratan así, que no me hacen salir tarde y que no sé qué. Cuando tenías la bendición de tener un trabajo. Ay, esta casa que es muy chiquita, mucha bulla, entra frío, hace esto, hace lo otro. Cuando tienes la bendición de tener una casa. Ay, que esta ropa que tengo es la única casaca que tengo, el único pantalón que estoy aburrido de usar. Cuando tienes la bendición de tener que ponerte. ¿Cuántos de nosotros hemos murmurado de lo que Dios nos ha provisto y no hemos sido agradecidos de lo que Él nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros hemos sido ingratos como el pueblo de Israel que murmuró contra Dios? ¿Cuántos de nosotros en alguna situación hemos estado así? Quizás sin darnos cuenta, porque muchas veces por desconocimientos es que caemos en muchas cosas que a Dios no le agradan. Y Dios sabe nuestro corazón, Dios entiende nuestra naturaleza, y Él no es un Dios que se deleite en el sufrimiento de sus hijos, sino que es un Dios compasivo, es un Dios amoroso, es un Dios perdonador.
Porque aún a pesar que el pueblo de Israel fue así de ingrato con él no los desechó. Él los siguió cubriendo, él los siguió protegiendo. Y aún hasta el día de hoy cumple su promesa de ver por ellos como su pueblo amado. A pesar que muchas veces ellos fueron ingratos con él. Pero dice Dios que a pesar de que tú y yo seamos infieles con él permanece fiel con nosotros. Y espero que después de esta enseñanza que hoy recibamos de parte de Dios, nuestro concepto de gratitud cambie y que dejemos la ingratitud de lado y volvamos nuestro corazón al Señor y entendamos que el Señor está abierto a recibirnos y a perdonarnos por esa actitud incorrecta que hemos tenido. Para el Señor es importante que nosotros seamos gratos y agradecidos con Él, porque es la única manera que el ser humano tiene de reconocer la grandeza de Dios. El ser humano es la única forma de reconocer que todo lo que es, que todo lo que tiene, que todo lo que ha conseguido y todo lo que conseguirá y tendrá, viene solo de Dios. Y no son tus fuerzas. Y no es tu capacidad. Mañana, Dios no quiera, te caes, te golpeas la cabeza, pierdes todo conocimiento, pierdes la memoria. ¿Cómo podrías salir adelante? Solo un milagro te podría salvar. Solo un milagro de Dios podría ayudarte para que vuelvas a ser la persona que antes eras. Todo depende de Dios. Hoy puedes tener muchas cosas que te pueden dar seguridad. Pero si no eres grato con Dios y eres ingrato con Dios y no sabes darle el lugar que Dios se merece, porque dice en Romanos que le robaron la gloria a Dios y no honraron su nombre. Amén. Y no honraron su nombre. Entonces, si tú eres así, que no te sorprenda que lo que hoy tienes, mañana no lo tendrás. Porque Dios es así. Dios nos da un tiempo para entenderlo, para meditarlo y para volver a Él. Pero cuando somos necios, dice que nuestro corazón se llena de oscuridad. Y ahí es más difícil poder volver al Señor. Amén. ¿Qué más dice? Este es un versículo muy conocido. Lucas 17. Vamos a Lucas 17. Esta enseñanza ustedes la conocen, esta historia. Lucas 17. Por favor, no me enciendan sus audios, manténganlos apagados, porque me viene un retorno muy fuerte. Lucas 17. Lucas 17, 11. Lucas 17, 11. Este es un versículo muy conocido. Dice, los 10 leprosos son limpiados. ¿Cuántos han escuchado hablar de los 10 leprosos? Amén. Dice, en un camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 leprosos. ¿Cuántos salieron? 10. 10 leprosos salieron. Atentos con esta enseñanza. Salieron 10 leprosos, dice la palabra de Dios. Dice, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Nosotros entendamos que en ese tiempo, los que tenían lepra eran rechazados. Es más, eran gente que la sacaban del pueblo, no podían estar en el pueblo. Y ojo, cuando ellos entraban al pueblo, dice que tenían una campanita amarrada de su cuerpo, para que cuando ellos caminaran, esa campanita sonara y la gente se diera cuenta que un leproso estaba viniendo y huyera de ellos y los rechazara, no se les acercara. ¿Ok? Entonces, eran muy rechazados, muy marginados, muy mal vistos los leprosos, porque en ese tiempo creían que era una maldición de Dios sobre su vida a causa de un pecado que ellos habían cometido. ¿Ok? Dice que los 10 leprosos se quedaron a cierta distancia de Jesús. No se podían acercar porque la gente no lo permitía, porque ellos sabían, entre comillas, cuál era el protocolo, estar a cierta distancia. ¿Ok? Dice, y levantaron la voz, y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.
¿Qué fue lo primero que le pidieron a Jesús? Que tenga compasión. Amén. Lo primero que le pidieron es compasión. Una clave para que cuando ores, entres al Señor, entres en la presencia de Dios y sepas qué pedirle. Compasión, Señor, ten compasión de nosotros. Y le dijo, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, miren la respuesta inmediata que hubo. Ellos a cierta distancia, dice, ellos a cierta distancia, levantando la voz, no se lo dijeron despacito, ¿eh? Ellos se aseguraron que Jesús los escuchara. ¿Ellos tuvieron vergüenza de la gente? No, ¿verdad? Ellos no tuvieron vergüenza de la gente. Ellos dijeron, no, hay que decirlo despacito para que no nos escuchen y así no hacer tanto roche que... No, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ellos levantando la voz le dijeron a Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y dice, cuando él los vio, cuando Jesús los vio, les dijo, ¿hubo respuesta o no hubo respuesta? Hubo respuesta. Cuando tú levantas tu voz en clamor, cuando tú levantas tu voz en clamor y le dices a tu Padre, ten compasión de nosotros, hayas respuesta. Porque al ellos actuar de esa manera, estaban reconociendo que el único que los podía ayudar era ¿quién? Era Jesús. El único que los podía ayudar. Mi pregunta es, en tu mente y en tu corazón, ¿tienes esa convicción que los leprosos tenían? ¿Sabes que el único que te puede ayudar y tener compasión de ti es Jesús? ¿Lo tienes claro en tu mente y en tu corazón? ¿O es que todavía estás pensando en tus fortalezas, en tus contactos, en tus amigos, no sé, en mil cosas que hay alrededor y no en Jesús? Ellos creyeron que solamente Jesús los podía ayudar. Y dice que cuando él los vio, les dijo, respondió al toque. Respondió, ni bien clamaron, él respondió. Y dijo, él los vio y les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban caminando, hacia donde Jesús les dijo, dice que mientras ellos iban caminando, quedaron limpios, quedaron sanos. ¿Qué vimos aquí en ellos? Para que quedaran sanos, limpios. ¿Qué vimos? Fe. Fe y obediencia. Amén. Y obediencia. Vimos fe y vimos obediencia. Ellos no dijeron, ¿qué? ¿Hasta los sacerdotes? ¡Ah, su qué flojera! ¡Hasta allá! ¿Y por qué? ¿Por qué no tú nomás? ¿Por qué no lo haces así? Y le comenzamos a dar la forma, la estrategia, la hora, el tiempo, el lugar a Jesús. Ellos no cuestionaron nada. Ellos no pusieron excusas. Ellos oyeron y obedecieron. Perdona, sí, Señor, voy a perdonar, porque solo tú me lo pides. Bendice a tus enemigos. Sí, Señor, voy a bendecir a mis enemigos porque tú me lo pides. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, Señor, lo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. No voy a estar viendo, pero me moleste, fastidioso, me mira así, hace esto, que mira que está despeinada, que mira que no se hace así. No. Sino que la ama como Dios dice, o lo ama como Dios dice, como a ti mismo. Amén. Dice que, y mientras que ellos iban caminando, quedaron limpios. Entonces, acá viene el corazón agradecido. Entonces, uno de ellos, ¿cuántos? Uno de ellos, uno de los 10, uno de ellos, al ver que había sido sanado,
Al ver que había sido sanado, dice que volvió alabando a Dios a voz en cuello. Volvió alabando a Dios a voz en cuello. Mi pregunta es, cuando Dios hace algo en tu vida, sea grande o sea pequeño, regresas a Él en gratitud, con voz en cuello, glorificando su nombre, sabiendo que de Él vino esa solución, esa provisión, ese trabajo, esa sanación, ese problema resuelto. Viene esa voz en cuello, agradeciendo a Dios por lo que hizo en ti. Porque de los 10 leprosos, solo regresó uno. ¿Y saben por qué la palabra de Dios dice eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué de los 10 solo vino uno? Porque tenemos un corazón ingrato. Porque nosotros creemos que somos merecedores de todo. Porque nosotros creemos que todo lo bueno nos tiene que pasar a nosotros, que todo lo merece, todo lo que viene de Dios lo merecemos y no estamos dispuestos a pagar el precio por eso. No estamos dispuestos a tener un corazón agradecido. Levantarme a las 5 de la mañana, ay no, ahora que es invierno hace frío, no, ¿qué va a hacer? Darle 2 minutos al Señor en una oración les cuesta. Agradecerle a Dios por la vida que te da, por el haber guardado tu descanso y por darte el soplo de vida de ese día, te cuesta, eres ingrato. Te gusta recibir. Te gusta mucho recibir. Esa es la condición del ser humano, que le gusta recibir. A estos leprosos les encantó la sanidad. A los leprosos les encantó que fueran sanos. Pero solo uno reconoció que esa sanidad vino de Dios. Que aun cuando no lo merecía, Dios se la otorgó. Y él regresó a agradecerlo. Si tú y yo, dice la palabra de Dios, no somos merecedores de nada, cuando Dios nos lo otorga por amor, compasión, bondad, misericordia, ¿se lo agradeces? ¿Se lo agradeces cada día? Queremos que todo nos vaya bien, queremos tener un trabajo bien remunerado, queremos oportunidades, queremos que las puertas se nos abran, que la ventana de los cielos esté abierta sobre nosotros, queremos prestar a naciones y nunca pedir prestado, queremos estar por encima y nunca por debajo, queremos que nuestros graneros sean bendecidos, queremos tener todo en abundancia, pero no queremos tener un corazón agradecido, porque un corazón agradecido demanda de esfuerzo y de sacrificio. Porque no solo es decirlo, estoy agradecida o agradecido, sino es demostrarlo. El leproso no solo dijo gracias Jesús, sino que tuvo una acción, volvió. Vienes al lugar donde pediste que se te haga algo. Vienes al lugar, regresas al lugar donde doblaste tus rodillas y pediste que tengan compasión de ti. Regresas a ese lugar a decir gracias. A decir gracias. Te alabo, Señor. Gracias porque tuviste compasión de mí, restauraste mi matrimonio, restauraste mi familia, sanaste a mi hijo, a mi padre, a mi hermano, a mi primo, a mi sobrino. Señor, me diste un trabajo. Gracias porque puedo ser sustento de mi hogar. Gracias porque tengo gente a mi alrededor que es de bendición. Gracias por el lugar donde me has puesto, porque tengo casa, porque tengo que comer, porque tengo que vestir, porque tengo todo gracias a ti. ¿Somos agradecidos? ¿O solo nos enfocamos en todo lo malo? Ay, quisiera tener un carro, pero hasta ahora no lo tengo, tengo que caminar. Y nos quejamos y nos quejamos. Ah, te recuerdo, tienes 2 piernas que Dios te dio para caminar. No tendrás el carro, pero tienes 2 piernas. Otros no tienen la bendición de tenerla.
Cuando nosotros no entendemos verdaderamente de dónde viene todo lo que tenemos y por la misericordia de quien viene, nunca vamos a desarrollar un corazón agradecido. Y la ingratitud va a desarrollar muchas cosas malas en nuestro corazón. Vamos a Romanos 1, 22 en adelante para ver lo que trae la ingratitud. Y yo creo que con esto que vamos a leer ahora, de lo que trae la ingratitud, creo que hoy todos nos volvemos gratos, agradecidos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Esto Romanos 1, hace un momento lo hemos leído, ¿ok? Le digo, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Un versículo más adelante. Dice que, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Consecuencia de esa ingratitud, aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Miren, lo primero que viene a tu corazón es la necedad. Porque ni siquiera reconocen que la sabiduría venía de Dios. ¿Amén? Se creían sabios, dice, aunque afirmaban a Dios, dicen que aunque afirmaban que eran sabios. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, genial. Dice que aunque afirmaban que era sabio, se hicieron necios. Gracias. Se hicieron necios. Dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal, por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando tú no le das la gloria a Dios, cuando tú no reconoces y le das las gracias a Dios, dice que te envanece tus pensamientos, tus propios pensamientos. Dice que tú te vuelves necio, comienzas a hacer las cosas mal. En vez de adorar a Dios, tu gratitud, tu adoración la cambias y le das la gloria a imágenes de hombre, a cosas que el mismo hombre crea, inventa, forma. Amén, porque te vuelves necio a causa de la ingratitud y de haberle quitado la gloria a Dios. Dice que te vuelve a imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios, mira lo que hace con los ingratos. Mira, y yo quiero que me prestes atención acá y lo marques bien en tu Biblia. Dice, por eso Dios los entregó a malos deseos de su corazón. A toda la maldad que había en tu corazón, a toda la maldad que había en el corazón, los entregó el Señor. A toda la maldad. Por eso todo les iba mal. Por eso todo les iba mal. Dice, y a la impureza los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza. Se llenaron de pecado, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué es lo primero que se contamina en un ser humano después que ha entrado al pecado? Les digo, el pecado entra en el pensamiento. Comienzas a razonar y cuestionar lo que Dios dice, ¿ok? Eso baja a tu corazón. Y una vez que baja a tu corazón, se convierte en pecado. Se da lugar al pecado. Por eso cuando Dios le habla a los hombres acerca de la infidelidad, le dice que la doble mirada ya es ocasión de caer en pecado. ¿Ok? Porque tú miras una vez, ok, no pasó nada, pero si vuelves a mirar es porque un deseo hubo en ti. Y ese deseo maquina ideas. Y esas ideas bajan al corazón. Y al bajar en el corazón se da lugar al pecado.
Así es que tú no puedes permitir que nada entre ni por tus ojos, ni que llegue a tus pensamientos. Porque al bajar a tu corazón, estás a medio centímetro de que eso se dé a luz. Y el pecado te atrape. ¿Ok? Entonces dice que de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Miren lo que produce la ingratitud. Y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Miren lo que sucede. Por esto Dios, por esa ingratitud de su corazón y robarle la honra a Dios, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, los humilló. Por eso Dios los humilló. Y de esa manera les demostró su poder y de dónde venía lo que ellos hacían o dejaban de hacer o les sucedía en la vida. Dice, hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Se endurece el corazón y comienza a haber perversión. Amén. Y todo se origina a causa de la ingratitud. Dice, de la misma manera los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres. Miren lo que sucede a causa de la ingratitud. Dice, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución que merecía su perversión. No solo Dios los avergonzó, permitiendo que pasara toda esta perversión en ellos, sino que Dios les pagó así la deshonra, la ingratitud que cometieron contra Dios. Dios dice en su palabra que Él es un Dios fuerte y celoso, que no comparte su gloria con nadie, porque Él es Dios y Él es el único Dios eterno. Amén. Dice, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, miren lo que dice la palabra de Dios. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Dios dijo, me voy de su cabeza. Ahora ya no van a pensar como humanos, sino como animales. Ya no van a tener razonamiento, ya no van a tener sabiduría, ya no van a tener inteligencia, sino que van a andar humillados, sino que van a andar desterrados, porque se olvidaron que yo era Dios, se olvidaron que todo lo que tenía venía de mí, se olvidaron que todo lo que eran era gracias a mí, que yo los cubría de este mal, que yo limpiaba sus mentes, que yo limpiaba sus cuerpos, que yo los tenía en santidad. Se olvidaron y me dejaron de lado y adoraron otros dioses e incluso animales que yo creé. La ingratitud te lleva a eso. La ingratitud te lleva a todo esto como consecuencia. Dice la palabra de Dios, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Les quitó ese razonamiento que Dios les había dado para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Se lo quitó, ok. Tú dices que yo no soy tu creador. Tú dices que yo no te di esto. Tú dices que yo no hice nada por ti. Tú dices que yo no soy Dios perfecto. Entonces te quito todos mis beneficios. Y mi beneficio no es solamente dónde vives, qué comes, qué te pones, la familia que tienes, tu trabajo. No solamente esos son mis beneficios. Mis beneficios también son tu mente íntegra, la sabiduría, la inteligencia que te doy, el don de diferenciar entre lo bueno y lo malo.
todo eso te lo he dado yo. Pero ahora que me has dejado de lado, que no has sido grato conmigo, todo es quitado de tu vida. A ver si así puedes vivir. A ver si así puedes vivir. Y dice la Biblia, están antiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Miren todo lo que desarrolla la ingratitud, desobediente a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordes, y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se regodean con los que la practican. A todos los meten en un mismo saco. A todos los meten en un mismo saco, dice el Señor. Todas estas cosas desarrollan la ingratitud. Empezamos desde el número 21, donde el Señor dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dos cosas que no le puedes robar a Dios, la gloria y la gratitud. La gloria y la gratitud. Son dos cosas que le pertenecen a Dios. Porque si hoy Dios quiere, hace así, y tú y yo no existiríamos. Así de claro. Cuando tú entiendes eso y lo razonas bien, te vas a dar cuenta que todo lo que tienes es gracias a Dios. Dice su palabra que Dios creó tanto lo bueno como lo malo para que después de él no hallen nada. Para que sepan que todo lo que hay existe y existe en este mundo viene de Dios. Todo. Por eso Romanos nos insta y nos dice, y todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien, sea bueno o sea malo, porque ambas cosas las creó el Señor, sea bueno o sea malo, te ayuda, te dijo Dios, para bien. Para bien. Pero solo los van a entender los que aman verdaderamente a Dios y no se van a quejar de lo malo. Hermana Ceci, y me voy a quedar con todas estas maldiciones si es que yo no he sido grato o he sido ingrato en algún momento con Dios. No, hermano y hermano. No, hermana y hermano. Vamos a Números 21 de nuevo. Vamos a ver cómo Dios te puede ayudar con esto. Números 21 del 6 al 9. Dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que los israelitas murmuraron y dijeron, y murmuró contra Dios y contra Moisés? ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para qué hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. ¿Se acuerdan lo que habían dicho los israelitas? Miren lo que Dios les mandó a causa de su ingratitud. Entonces el Señor mandó serpientes. Miren lo que mandó el Señor. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo. ¿Qué quería hacer Dios con esas serpientes venenosas? Exterminarlo. Exterminarlos, ¿verdad? El Señor quería exterminarlo porque si una serpiente venenosa te pica, o sea, que tampoco creas que vas a ser inmortal, o sea, ¿no? Algo te iba a hacer esa serpiente. Entonces dice, entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran y muchos del pueblo de Israel murieron. La serpiente los mordía y frito, ahí quedaba.
Ese era el castigo de Dios por haber murmurado contra él. Por haber dicho que me das esta casa, pero yo no quería en este distrito, yo quería en otro. Y no agradeces que te di una casa. ¿No? Ay, pero este trabajo, y no agradeces que te di un trabajo, sino que te quejas. Ellos murmuraron también. Maná, ese pan, nos das ese pan liviano que no han comido nadie en este mundo y viene directamente de ti. ¿Nos das maná? Murmuraron. Dice que por eso el Señor mandó serpientes para que los mordieran y dice que muchos los del pueblo murieron. ¿Ok? Dice, el pueblo fue a ver a Moisés y dijo, el pueblo reconocía que Moisés tenía un vínculo muy cercano con el Señor. El pueblo sabía que Moisés era un buen intercesor, ¿ok? Era un buen intercesor entre el pueblo y el Señor. Entonces dice que el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado. ¿Qué fue lo que le dijo al pueblo, a Moisés? Hemos pecado. Quiere decir que reconocieron que hicieron mal. Primer paso para que Dios te perdone tu ingratitud. Reconocer que fuiste ingrato. Dice el pueblo, le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Le dice, y le dicen a Moisés, ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Mira, ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Moisés fue indiferente? No, ¿verdad? Moisés tenía esa compasión que su padre tenía. Moisés no fue indiferente. Moisés era un hijo de Dios. Y Moisés tenía las características que tenía su padre. Fue compasivo, fue misericordioso, fue bondadoso. Porque otro en su lugar, si no hubiera tenido un buen ejemplo del padre, hubiera dicho, ese es su problema, es lo que ustedes se merecen. ¿Para qué murmuran, pues? ¿Para qué no son agradecidos? Ese es tu roche, ya. Si te pica la serpiente, ay, 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 sóbate nomás. Hubiera dicho eso, ¿verdad? Pero él no dijo eso. Dice la palabra de Dios que Moisés oró por el pueblo, intercedió por el pueblo. Amén. Entonces tú hoy puedes ser un intercesor de tu familia si tu familia no fue agradecida con el Señor. Si tu familia fue ingrata y solo se quejó de todo y nunca fue agradecido por lo que Dios le dio cada día de su vida. Amén. Puede ser ese intercesor. Dice, y el Señor le dijo, y el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente como esta. Perdón, haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire, todo el que sea mordido y la mire, vivirá, le dijo así. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, como Dios le había dicho. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Amén. Seguía con vida. Vamos a Juan 3 y se repite la misma historia. Juan 3. Vamos a Juan 3, 14 y 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Juan 3, 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Y vuelve a repetir en Juan la historia que acabamos de leer. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esa serpiente que levantaba, y que aquel que había sido mordido por una serpiente venenosa, miraba la serpiente que Moisés levantaba, dice que seguía con vida. La Biblia dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa serpiente que Dios le mandó a hacer a Moisés era un símbolo de redención, de arrepentimiento. Era un símbolo donde el Señor le demostraba al pueblo que aquel que venía arrepentido a él lo perdonaba.
y continuaba con su vida y vivía y no moría espiritualmente. Hermana Ceci, entonces, si yo he tenido en algún momento un corazón ingrato, ¿qué debo de hacer? Como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel. Venir al Señor y reconocer que contra Él pecaste, murmurando en contra de Él, no siendo grato. ¿Qué quiere decir murmurar? Que tú hablas y te quejas de todo lo que no tienes y no agradeces por todo lo que tienes. Eso significa murmurar. Eso significa ser ingrato. Así sea el vaso de agua que te estás tomando, gracias Dios, porque gracias a ti tengo un vaso de agua que puedo tomarme. Señor, gracias, porque de donde me estoy conectando para bendición y edificación de mi vida, tú me lo proveíste. Sea tu celular, sea tu tablet, sea tu computadora, la electricidad, el internet, donde esté. Todo lo que tienes, Dios te lo proveyó. Señor, gracias. Gracias. Porque si nos empezamos a quejar por lo que no, ay, me gustaría tener un celular más moderno, por eso no me conecto, por eso no hago esto, ay, es que no tengo el internet, que te estás quejando de todo, entonces no tienes un corazón agradecido. Tienes un corazón ingrato, que también murmura como el pueblo de Israel. Cuando los corazones son agradecidos, tenlo por seguro que la ventana de los cielos se abre para bendición tuya, porque la gratitud reconoce la honra y que todo lo que viene es de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de enseñanza que Él nos ha permitido recibir esta noche a través de su Espíritu. A veces hay temas que nosotros no sabemos que tienen tanta importancia en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. A veces hay cosas que pasan a nuestro alrededor y no entendemos por qué sucede. No entendemos por qué pasan. Pero cuando vamos a las Escrituras y las Escrituras nos revelan cuáles son los principios que Dios establece, dice que la venda de pecado cae de nuestros ojos y la verdad nos hace libres. Porque muchas veces por desconocimiento es que todo nos va mal, es que hacemos cosas indebidas, es que no obedecemos los principios, simplemente por el desconocimiento de la palabra de Dios. Así es que demos gracias al Señor de una manera especial por este tiempo de enseñanza que hemos tenido, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y si hay algo que pedirle perdón al Señor, vayan a su lugar secreto. Doblen sus rodillas y háblenle al Señor con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado Él jamás lo rechazará, dice su palabra. Amén. Que tengan una bonita noche, que Dios guarde su descanso de cada uno de ustedes, que Dios los bendiga de una manera especial y nos vemos el jueves con una nueva enseñanza de parte del Señor. Amén. Que estén bien, hermanos. Bendiciones.